Hoy les quiero explicar un ejercicio de la primera ley que está en el repartido que les puse precisamente con este nombre, el repartido de la primera ley de Newton. El ejercicio consistía en lo siguiente. Es un hombre que está parado arriba de un carro en reposo, por eso acá dice velocidad cero, esta persona le llamamos A, y una persona B tira de una cuerda en donde luego la persona A cae para atrás del carro. Bueno, la pregunta es, ¿por qué esta persona se cae? Y en la parte B me piden que dibuje todas las fuerzas sobre la persona B sabiendo que se encuentra en reposo. Bien, ¿por qué se cae la persona para atrás? Ahí tenemos que acordarnos del principio de inercia. El concepto de inercia plantea que todos los cuerpos tienen una propiedad que consiste en resistirse al cambio de movimiento. Es decir, esta persona que está acá está en reposo, por lo tanto, quiere permanecer en reposo. Así que cuando yo les cambio sus condiciones, el hombre cae. Si estudio un poquito más lo que está pasando ahí, acá, en esa interacción entre el pie y el carro, tenemos que plantear la tercera ley de Newton para poder explicarlo un poquito más con profundidad. Si yo dibujo, por ejemplo, el carro por un lado y el pie del hombre por otro, ¿qué fuerzas aparece? ¿Qué interacción? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Como el pie del hombre es rugoso y está acá arriba, el carro que tiene tendencia a ir hacia la derecha, le resulta difícil o el pie lo está como trancando. Entonces, ¿qué aparece? Una fuerza de rozamiento que es hacia atrás, hacia la izquierda. Esa fuerza de rozamiento lo hace el pie. Entonces, en esa interacción de pie-carro, así como el pie le hace una fuerza de rozamiento al carro, el carro le hace una fuerza al pie que es hacia adelante. Esas dos fuerzas tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentidos opuestos. A una le llamo fuerza de rozamiento y a la otra le llamo fuerza de rozamiento prima. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo, el hombre está en reposo. Si el hombre está en reposo, quiere permanecer en reposo por el principio de inercia. Si yo le hago una fuerza en el pie hacia adelante, él pierde el equilibrio y cae hacia atrás. ¿Ah? Esa es la explicación de la parte A. Ahora vamos a la parte B, que me preguntan todas las fuerzas que están actuando sobre la persona B, que está en reposo. Si yo miro esta representación, me tengo que preguntar, bueno, ¿qué cuerpos le están haciendo fuerza a la persona? ¿O qué hay que le está haciendo fuerza a la persona? La persona está apoyada, por lo tanto va a tener fuerza normal. El planeta Tierra lo va a traer, entonces va a aparecer la fuerza peso. En sus manos tiene una cuerda, así que acá va a haber una fuerza tensión. Y por otro lado, esta superficie es rugosa, así que también voy a tener una fuerza de rozamiento. Entonces, puedo hacer mi diagrama del cuerpo libre representando todas las fuerzas que recién dijimos. Tengo la duda de por qué la fuerza de rozamiento la dibujamos para atrás y por qué la tensión la vamos a dibujar así. Bueno, para responder eso tenemos que nuevamente pensar en la tercera ley de Newton y mirar la interacción entre el hombre y la cuerda y entre el pie y la rugosidad del apoyo. Entonces, empecemos con la interacción cuerda-mano. Yo tengo la cuerda, el carrito, la cuerda, y por otro lado tengo el brazo de la persona con la mano dibujada y representamos la fuerza. ¿Qué siente la cuerda? Y bueno, la cuerda siente una fuerza que tiene esta dirección y este sentido. ¿Quién ejerce esta fuerza? La mano. Ahora, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Que si la mano le hace esta fuerza a la cuerda le hace la misma fuerza pero opuesta a la mano, que es esta que aparece acá. O sea que esta es la fuerza que hace la cuerda sobre la mano.
Estas dos fuerzas tienen igual dirección, igual módulo y sentidos opuestos. A una le llaman acción, a la otra le llaman reacción. Y acá planteamos la ecuación matemática de la tercera ley, ¿verdad? Los vectores son opuestos, por eso aparece ese signo de menos y la flechita acá arriba. Y este renglón de acá significa que los módulos de T y T' son iguales. Otra forma de darme cuenta que esta tensión viene para este lado es que el hombre, por más que quiera llevar el brazo para atrás, no va a poder precisamente porque la cuerda no lo deja. Y si la cuerda no lo deja, ¿hacia dónde le hace fuerza? Para este lado, con esta dirección y este sentido. ¿Tá? Por eso la tensión la dibujo así. Ahora vamos a la otra fuerza que también es complicada de dibujar, que es la de rozamiento. Para eso vamos a pensar en la interacción entre el pie de la persona y la rugosidad. Imagínense que esta superficie tiene como pinchitos chiquititos, ¿tá? Que son la rugosidad del apoyo. Bien, cuando uno está queriendo mover algo con una cuerda, sobre todo un carro tan grande, ¿qué hacemos? Y bueno, nos afirmamos en el piso, trancamos los pies en el piso. ¿Por qué trancamos los pies en el piso? ¿Qué necesito yo? Necesito que esta fuerza de rozamiento sea lo más grande posible. ¿Tá? Y a su vez, ¿qué siente el piso? Si esto fuera de pedregullo o arena. Y bueno, el pedregullo, si esto fuera pedregullo, se correría para este lado inclusive. Yo tranco mis pies acá, me afirmo en el piso para poder tirar del carro. Entonces el pedregullo se movería para este lado. Así que el pie del hombre le ejerce una fuerza al piso que es hacia la izquierda. Entonces, por la tercera ley de Newton, el piso le ejerce al pie la misma fuerza, pero opuesta, que es esta que dibujé acá, es la fuerza de rozamiento. ¿Va? Bien, a una le llaman acción y a la otra le llaman reacción indistintamente. Además, esa fuerza de rozamiento la puedo pensar también para atrás, porque si ustedes se fijan acá todas las fuerzas, la fuerza de rozamiento es la única que evita que el cuerpo, que el hombre se vaya para adelante. ¿Por qué? Porque esta tensión que está acá, ¿sí? Está empujando al hombre hacia la izquierda. ¿Quién evita que el hombre se venga para este lado? La fuerza de rozamiento que obligatoriamente tiene que ser para atrás. Si fuera también para el mismo lado, este hombre se estaría moviendo para la izquierda. ¿Está? Bien, una cosa que siempre nos tenemos que preguntar en todos los ejercicios es si la normal y el peso valen lo mismo, si tienen el mismo módulo. Bueno, la respuesta en esta situación es que no. La normal y el peso van a ser diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes? Porque esta tensión que está acá en color naranja va a provocarle a la persona dos efectos. Parte de esta tensión quiere llevar a la persona hacia adelante o la mano hacia adelante. Y parte de esta tensión quiere llevar a la mano hacia abajo vertical. Eso lo marcamos acá, haciendo un dibujo de un paralelogramo. La fuerza real es la tensión, ¿sí? Y yo voy a ver qué efectos tiene sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical esa tensión que está inclinada con respecto a los ejes. Entonces, habíamos visto en la clase pasada que si sobre un cuerpo, el hombre pasó a ser este cuadradito ahora, ¿verdad? O sea, este hombre lo dibujé como un cuadradito. Y desde el centro saco todas las fuerzas. Volvamos a Tx y Ty. Bien. La fuerza real es tensión, como les estaba diciendo. Y esa tensión va a tener un efecto en este eje y otro efecto en este eje. Cuando nosotros teníamos dos fuerzas aplicadas sobre un cuerpo que formaban entre sí 90 grados, eso lo vimos la clase pasada, dibujando un paralelogramo y trazando la diagonal, teníamos el valor de la fuerza resultante de esas dos fuerzas que formaban 90 grados. Eso es suma de fuerzas, lo hicimos la clase pasada. ¿Qué voy a hacer ahora? El procedimiento al revés. Voy a descomponer la fuerza tensión, es decir, voy a dividir la fuerza tensión, siendo esta la fuerza real, en los dos efectos, en el eje X y en el eje Y, calculando las componentes de la tensión. Tx es componente horizontal,
TI es componente vertical. Ahora, para hallar TX y TI, si a mí me dan el valor de la tensión, para hallar TX y TI hay dos métodos, un método analítico y un método gráfico. Vamos a calcularla, pero un poquito más abajo con un ejemplo numérico. Si yo miro esto que está acá, y me piden que plantee las ecuaciones matemáticas aplicando la primera ley, bueno, me tengo que acordar lo que dice la primera ley. La primera ley plantea que cuando un cuerpo está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo vale 0 newton. También lo puedo leer al revés. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es 0 newton, entonces el cuerpo está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, plantear que la fuerza neta sobre un cuerpo vale 0 newton es lo mismo que hacerlo, pero separando en ejes. Es decir, voy a plantear que la fuerza total en X vale 0 newton y que la fuerza total en Y vale 0 newton. Entonces, esto es lo que voy a aplicar ahora. Miren esta representación, este diagrama de cuerpo libre. Dijimos que a la tensión la dividí en dos, en Tx y en Ti. Quiere decir que ustedes ahora se olvidan de la tensión y me quedo con Tx y Ti. ¿Qué ecuación voy a plantear? Bueno, si el cuerpo está en reposo, la fuerza total en I vale 0. ¿Y eso qué significa? Significa que la normal tiene que ser igual a Ti más peso, que es el renglón que está planteado acá. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, porque si la normal gana a estas dos, que van para abajo, o sea, el vector amarillo al verde, si la normal les gana, el cuerpo estaría subiendo. Y si la tensión y el peso sumadas le ganan a la normal, el cuerpo se estaría hundiendo en la Tierra. ¿Tá? Entonces, como eso no es lo que está pasando, la única chance es que la normal sea igual a estas dos. Así, las fuerzas se están compensando, contrarrestando, y me da que la fuerza total en I vale 0. ¿Qué pasa en el eje X? Y bueno, la tensión en X tiene que valer lo mismo que la fuerza de rozamiento. ¿Tá? Vamos a ponerle valores, ahora sí, para poder calcular todo lo que nos pide. Imagínense ustedes que la masa del hombre es 60 kilogramos. La fuerza tensión es de 400 newton y forma 40 grados con la vertical en forma horaria. 40 grados por la vertical quiere decir que ustedes, donde está la mano, trazarían una vertical así, derechita, ¿verdad? Y los 40 grados estarían acá. 40 grados con la vertical horario. Ven que si yo mido los 40 de acá para acá, voy como el reloj, así que es horario. La parte A me preguntan, componentes de la tensión por el método analítico. O sea, me están pidiendo que calcule Tx y Ti por el método analítico. Luego me piden que lo verifique, pero usando el método gráfico. Que calcule cuánto vale este vector celeste, o sea, la normal, el módulo de la normal, y que determine cuánto vale el vector violeta, que es la fuerza de rozamiento estática. Vamos a empezar calculando las componentes de la tensión, es decir, ¿cómo voy a calcular yo Tx y Ti? ¿Cómo se calcula? Bueno, voy a tener que hacer un dibujo auxiliar. Un dibujo auxiliar quiere decir que lo hago prolijo, con regla, pero no respeto las longitudes de los vectores. Es decir, puse un vector de cualquier longitud y luego tracé el paralelogramo y los 40 grados los puse así nomás. O sea, no hay nada medido acá, simplemente hice el dibujo para ayudarme. ¿Tá? Como la letra me da la tensión y me da este ángulo, yo voy a trabajar con ese triángulo que está señalizado ahí, que le puse puntitos. En ese triángulo me fijo dónde está el ángulo recto, que está acá. Es un triángulo rectángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo puedo tener la hipotenusa, voy a tener la hipotenusa, que es el lado que se enfrenta al ángulo recto, el más largo. El cateto adyacente al ángulo de referencia, que es este, como este está pegado, es el cateto adyacente. Y el que está enfrentado al ángulo es el cateto opuesto. Entonces, voy a pasar esto mismo, pero al lenguaje de la física.
¿La hipotenusa quién es? Bueno, la hipotenusa es la tensión, que yo sé cuánto vale, vale 400 newton, es el dato de la letra. ¿Quién es TI? Es el cateto adyacente, entonces pongo cateto adyacente TI. Y el cateto opuesto es este, que coincide con este por ser un rectángulo. O sea que mi cateto opuesto es TX, también lo tengo que hallar porque no lo conocemos. Para calcular TX y TI usan seno y coseno, en el orden que quieran, es lo mismo. Planteamos, seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ahora, en base a este cuadrito, voy sustituyendo. En lugar de poner el ángulo, pongo 40 grados, porque mi triángulo tiene un ángulo de 40 grados. En lugar de poner cateto opuesto, me fijo acá. ¿Quién era el cateto opuesto? TX. Y en lugar de poner hipotenusa, voy acá. ¿Quién es la hipotenusa? 400 newton. Lo puse ahí. La única incógnita que aparece acá es TX. El 400 newton que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. Así que me queda 400 por seno de 40 es igual a TX. Para hacer esta cuenta, ustedes lo hacen toda seguida en la calculadora, o sea, digiten 400 por seno de 40. No calculen primero el seno de 40, o sea, no determinen con la calculadora el seno de 40 primero y después lo que me da multiplico por 400, escribo varios renglones. No, eso no. Todo seguido en la calculadora, ponen 400 por sin 40 igual. Y ahí después anotan el resultado. ¿Con cuántas cifras va el resultado? Bueno, en estas operaciones de hallar componentes, ustedes van a poner tantas cifras como el valor, como las cifras que tenga la fuerza que estoy descomponiendo. Como 400 tiene 3 cifras significativas, acá va 3 cifras significativas. Es como que vamos a suponer que este ángulo en realidad es 40,0000, o sea, ese salto tiene muchas cifras significativas. ¿Ah? Y me voy a plantear con la misma cantidad de cifras que la fuerza a la que estoy descomponiendo. Así como usé seno, aplican coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en lugar de poner cateto adyacente, voy a mi cuadrito. ¿Quién es el cateto adyacente? TI. ¿Quién es la hipotenusa? 400. Para despejar pasamos este para acá, hago las cuentas y me da este valor. Entonces, a ver si comprendemos qué quiere decir esto. La tensión, que es el vector rojo, valía 400 newton. Y de esos 400 newton tenemos que 306 newton, que es el valor de TI, 306 newton están empujando a la mano hacia abajo y vertical. Y de esos 400 newton, tengo que 257 empujan de la mano horizontalmente hacia la izquierda. ¿Tá? Fíjense que si ustedes suman 257 más 306, jamás les da 400 newton. Recuerden que estamos trabajando con vectores y esas reglas no se verifican acá, ¿verdad? Bueno, entonces, la letra me pedía hallar las componentes por el método analítico, eso es lo que acabamos de hacer, y ahora vamos a la parte B, determinar las componentes por el método gráfico, pero sirve para verificar nada más, o sea, los valores correctísimos son los que obtuvimos recién. Por el método gráfico voy a verificar. El método gráfico consiste en hacer lo mismo, pero utilizando todo útiles de geometría. Yo se los puse acá. ¿Cómo hago eso? Dibujamos el eje X de tal forma que coincida con un renglón. Marco un puntito que está ahí chiquitito en color negro. Ese puntito es el cuerpo. Lo voy a representar así, con un puntito. Con la ayuda de una escuadra, trazo el eje Y bien a 90 grados acá. Ojo, esta es una de las formas de hacerlo. Ustedes podrían llegar a poner el semicírculo acá, marcar 90 grados y trazar el eje Y. O sea, es lo mismo mientras que se ayuden de los útiles de geometría. Entonces, una vez que tengo los ejes, tengo que dibujar la tensión, que forma 40 grados con la vertical y tiene 400 newton de valor. Entonces, la escala que vamos a tomar es que 100 newton es 1 centímetro. Si yo tengo que dibujar 400 newton,
voy a hacer el dibujo de 4 centímetros. Para poner el vector, ponen el semicírculo acostado, porque el ángulo es de 40 grados con la vertical. ¿Ah? Pongo el semicírculo acostado, que coincida el centro del semicírculo con la intersección de los dos ejes. El 180 va pegado al eje Y y el 0 también. Se ubiquen bien el semicírculo y recién ahí mido en horario, o sea, de acá para allá, 40 grados. Marco el puntito rojo. Una vez que tengo los 40 grados, dibujo mi vector, de acá hasta acá, va a medir 4 centímetros por la escala que yo elegí. ¿Ah? Bien, por ahora tengo este dibujo. Ustedes van haciendo todo en el mismo dibujo. Yo lo separé para mostrarle la foto, ¿verdad? Ahora tengo que trazar el paralelogramo o el rectángulo. Para eso me vuelvo a ayudar de la escuadra, por ejemplo, así. Entonces, con la escuadra puesto así, tracé esta línea. Y con la escuadra en esta posición, tracé esta línea. Luego que tengo este dibujo, remarco los vectores. El que me quedó en el eje horizontal es Tx y el que me quedó en el eje vertical es Ti. ¿Y luego qué hago? Bueno, para saber cuánto vale Tx y Ti, mido con una regla los vectores. Este me midió 2,6 y este me midió 3,1. ¿A cuántos newton equivale? Bueno, desarmo la regla de 3. Si 100 newton es 1 centímetro, 3,1 centímetros es X newton. Y 2,6 centímetros es X newton. Lo único que hacemos es multiplicar por 100, ¿verdad? Bueno, entonces comparen, estos son los valores obtenidos gráficamente. Y yo más abajo les anoté los que habíamos obtenido analíticamente. ¿Ah? Bueno, hice bien estos cálculos, me equivoqué en algo con la calculadora, planteé mal, despejé mal, y no, porque fíjense, que acá me dio 2,57 y a la hora de verificarlo me dio 310. Y acá me dio con la calculadora 306 y a la hora de verificarlo me dio 310. O sea, están bien, los verifiqué, estos son los valores de Tx y Ti que voy a tener que usar para terminar de hacer el ejercicio. Ahora, en la parte C y D me pedían que calculara la normal y la fuerza de rozamiento. Bien, ya calculé entonces Ti y Tx. ¿Cómo voy a sacar el resto de las cosas? Bueno, me voy a estas ecuaciones de acá. Lo único que tienen que hacer ustedes es, con la masa que les di, despejar el peso. Al peso lo suman a Ti, que es la fuerza que recién hallamos, y obtengo el valor de la normal. Y luego, para determinar la fuerza de rozamiento, sabemos que es igual a T de X. ¿Está? Terminen el ejercicio, después se los dejo para hacer a ustedes. Quería explicarles otra cosa más. Que es este ejercicio que también aparece en el repartido de la primera ley, es el ejercicio 4. ¿Ah? En este ejercicio tengo un cartel con cuerdas que está sostenido, pónganle, del techo. ¿Ah? Me piden que plantee las ecuaciones para esa situación, sabiendo que está, el sistema entero está en equilibrio. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con estos sistemas de cuerditas y cuerpos, el nudo, que es este punto de acá donde se juntan las tres cuerdas, la 1, la 2 y la 3, el nudo, lo trabajamos como si fuera un cuerpo también. O sea, ustedes se tienen que imaginar que ahí hay, yo qué sé, como un arito de plástico chiquitito, que no tiene, que de masa despreciable, en donde yo le voy a aplicar las ecuaciones como si fuera otro cuerpo más. ¿Cómo hago eso? Bien, primero dibujo todas las fuerzas. Por un lado sobre mi cuerpo, que es el cartel, y por otro lado sobre el nudo. ¿Qué fuerzas tiene el cuerpo? ¿Qué fuerzas tiene el cuerpo? Bueno, mi cuerpo, que es el cartel, tiene una tensión que le hace esta cuerda y la fuerza que le hace la atracción de la Tierra.
No tiene normal porque está en el aire, tampoco tiene fuerza de rozamiento. Bien. ¿Qué pasa con el nudo? Que es este punto acá. Piensen en el nudo, entonces les dije la existencia de una arandela, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué siente ese cuerpito que está ahí? Bueno, tiene tres tensiones porque tiene tres cuerdas. Tensión 1, tensión 2, tensión 1 es esta, tensión 2 y tensión 3. Y bueno, es lo que dibujé acá. Tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Recuerden que esta tensión 1 es la misma tensión que actúa sobre el cuerpo, porque esta es la misma cuerda. Los extremos de la cuerda están sometidos a la misma fuerza. ¿Tá? Acuerden que es una cuerda ideal, que no se rompe, no se arruga, no se estira. ¿Tá? Entonces, si mi sistema está en equilibrio, quiere decir que esto está en reposo, que es el cuerpo, y el nudo también está en reposo. Entonces hay compensación de fuerzas, o las fuerzas se contrarrestan. Por ejemplo, en esta situación se va a cumplir que la tensión 1 es igual al peso. ¿Pero qué pasa acá en el nudo? Bueno, en el nudo T2 y T3 no están apoyadas en los ejes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descomponerlo. A T2 la voy a descomponer en T2X y T2Y. ¿Vieron los nombres, no? T2, entonces esta es T2X por estar apoyada en X y esta es T2Y por estar apoyada en el eje Y. Esta que se llama T3 la puedo dividir en T3X y T3Y. ¿Está? Entonces, una vez que yo hice las descomposiciones, que me estoy fijando cuáles son los efectos que tiene T2 en el eje horizontal y en el eje vertical, y lo mismo hago con T3, me olvido de T3 y me olvido de T2. ¿Ah? O sea, de T2 es como que la saqué y me quedo con T2X y T2Y. Y a T3 la saco y me quedo con T3Y y T3X. Entonces, ¿qué ecuaciones voy a plantear? Y bueno, por separado en los ejes. En el eje Y voy a plantear que el vector rojo más el vector azul tienen que ser igual a este. O sea, T3Y más T2Y me tiene que dar igual a T1. Y en el eje horizontal, ¿qué voy a plantear? Que T2X es igual a T3X. Vieron que acá no dibujé a escala nada, está hecho, es un dibujo auxiliar, porque si no tenía que haber dibujado estos dos vectores iguales, ¿no? ¿Está? Bueno, planteando todo esto y haciendo sistemas de ecuaciones, que después lo vamos a hacer, podemos calcular cuánto valen las tensiones. ¿Está? Bien.